Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles me acompaña el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y bueno, Trátame Bien llega a ustedes como cada sábado en esta entrega especial para que los hombres y las mujeres podamos aprender a convivir y a amar de una manera pues muy positiva. Decirte que las frecuencias para que te puedas comunicar con nosotros y escucharnos en vivo son 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el sur y en el este. Y también en Samaná nos contactas a través de 88.5 FM. Nuestras redes sociales también nos puedes seguir e interactuar con nosotros. Son @Trátame Bien Radio, @Andrea B. Camacho y @Sol. Señores, hoy vamos a hablar de un tema que en inicio de esta temporada tiende a ser mucho noticia, y son precisamente los conflictos que surgen por el tema de la pensión alimentaria. Y bueno, quizás a muchas personas que nos están escuchando tienen muchísimas dudas con respecto a qué me corresponde como pensión alimentaria, qué es eso, qué ley establece dicha pensión, pero también a otros nos pone quizás un poco nerviosos por este tema de que el regreso a clase está al doblar de la esquina. Pero para tratar este tema, tengo conmigo el privilegio de contar con una experta abogada en temas de derecho de familia. Fue mi homóloga como Ministerio Público, quiere decir que tiene una vasta experiencia de campo y de terreno en el tema del derecho penal, pero también en el tema de pensión alimentaria, tema que ustedes saben, señores, que a mí me apasiona porque lo trabajé, porque lo estudié y porque también me toca de cerca por lo que ejerzo. Me refiero a la doctora Catherine Matos. Catherine, hola. Buenos días. Bienvenida a tu casa, a tu programa. Muchas gracias. Siempre para mí un placer, una alegría poder estar aquí. Agradecida de ustedes y de la producción por tocar temas de tanto interés y temas incómodos para muchas personas, pero que hay que abordar de manera muy profesional y técnica, porque se dan muchas situaciones y las personas tienen siempre muchas dudas o preguntas, o sea que es un tema muy común y yo por eso felicito a ustedes, este programa que siempre aporta positivamente. Muchísimas gracias, Catherine. Sí, a nosotros desde hace 10 años y contando, nos caracteriza por abordar temas de la vida cotidiana, pero también temas que tienen que ver, en cierto modo, además de nuestro crecimiento como persona, también conflictos o desafíos, podamos decirle mejor así, mejor llamarles así, que tenemos los humanos que bregar, pues, a diario, en lo cotidiano. Pero sería bueno que la gente, Catherine, supiera a qué se llama pensión alimentaria. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente entiende, no, yo pago el colegio, yo pago una pensión. ¿Qué dice, qué ley establece la pensión alimentaria y qué dice la ley que es la pensión alimentaria? Excelente tu pregunta, Ana Andrea, como siempre, para ser explícito y que la gente entienda que la pensión alimentaria no se resume solamente a el aporte económico de uno de los gastos de los hijos. Por ejemplo, como tú dices, es pagar el colegio, no es solamente hacer una compra, no es solamente pagar un seguro médico. Es un término que encierra toda la responsabilidad que tienen ambos padres de la crianza de los hijos. Claro, eso se refleja en un aspecto económico, porque desde que nacen hay una serie de gastos en los que hay que incurrir
y para desarrollarlos dignamente y poder garantizarle todos sus derechos, tanto salud, educación, vivienda, recreación, que son derechos fundamentales de los niños y niñas, pues eso se traduce en un gasto económico para aquellos padres responsables y que ejercen una crianza efectiva. ¿Qué sucede? Que cuando hay un conflicto en la pareja, entonces viene lo que es a esa separación, y uno de esos padres que asume de manera directa ese pago de todo ese gasto de la crianza de los hijos, pues recibe una carga muy pesada. Porque es en el día a día lo que come, lo que necesita. O sea, Catherine, que pensión alimentaria es, en conclusión, todo lo que conlleva el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años, conforme lo establece la ley 136-03, modificada por la 52-07. O sea, que hasta los 18 años, desde que el bebé está en estado de gestación. Así es. Hasta que cumple los 18 años, hay una obligación alimentaria de papá y de mamá. De papá y de mamá, de manera Porque a veces conjunta. se cree que no, que es solo una parte, no, es que te toca la manutención a ti solo o a ti sola. ¿Cómo es eso? Sí, hay generalmente los conflictos vienen por entender que, o por desligarse de ese aspecto de crianza, que es lo que quiero dejar bien claro. O sea, nos separamos y yo le pago su manutención, yo le doy a ese niño 2 o 3 o cumplo con 2 o 3 responsabilidades, pero me desligo de todo lo que conlleva además la crianza, que cuando convivían juntos en el mismo hogar, pues era algo natural. Mientras que ya que no está en el hogar, pues resulta para el que no está como si fuera una obligación muy pesada, y la mayoría de las veces lo hace a partir de su propio presupuesto y de lo que queda. Entonces yo aporto y se desliga, se desvincula de esa responsabilidad de crianza efectiva. Hasta los 18 años, y bien como dice la ley, siempre y cuando ese niño o niña no tenga una condición particular de salud que no le permita, por sus capacidades, pues mantenerse o integrarse de manera efectiva a la vida adulta. La responsabilidad de los padres en esos casos se mantiene a más allá de la mayoría de edad. O sea, Catherine Matos acaba de aclararle, señores, que dice la ley, no nosotros, dice la ley así es. Que si usted pasa de los 18 años, ¿verdad?, pero tiene una condición especial de salud o tiene una condición especial que es una persona que tiene algún tipo de discapacidad o condición especial clara, entonces no termina nunca hasta que esa persona no puede valerse por sí misma su responsabilidad. Pero esa responsabilidad, Catherine, como bien hablábamos, no es el que yo te pague el colegio o yo te hice el favor de pagarte el colegio, sino conlleva alimentación, vivienda, desarrollo integral, o sea, estamos hablando de recreación, hay que incluirla, porque a los niños hay que darle, claro. Eso quiero también aclarar, porque a veces se entiende es una situación muy conflictiva cuando el padre, en la mayoría de los casos, paga un monto fijo de pensión por acuerdo o por imposición, y se desliga de otros gastos que son necesarios, como los médicos, los gastos médicos, cualquier imprevisto que haya que resolverle al niño de manera inmediata, hasta un cumpleaños que hay que comprarle un regalo, que hay que vestirlo, o sea, es la crianza. Vacaciones. Señores, pensión alimentaria también es vacaciones. Así pensión alimentaria es también lo que dice Catherine, que si hay algo extraordinario en que el niño, niña o adolescente se ve envuelto, una actividad, etcétera, un viaje del colegio, ropa, zapatos, educación integral, que ballet, que taekwondo, que deporte, que pelota, todo lo que conlleve
el desarrollo de un niño, niña o adolescente, el internet que usa ese niño. Claro, ¿entiende? la laptop que necesita. La laptop que necesita. Y sobre todo, la inscripción del colegio. La inscripción. Todo eso es una responsabilidad compartida de papá y de mamá. Pero resulta que muchas veces mamá puede y papá no puede, o papá puede y mamá no puede. Es un asunto, como bien tú dices, de tener el criterio claro de la responsabilidad. Hay un asunto de compromiso con los hijos, dejando a un lado los conflictos que se pueda tener con la pareja de manera directa, y también organizando el presupuesto, porque a veces pasa que a usted se deja de esa pareja y le da trabajo sacar de su presupuesto porque inició una nueva vida con otra pareja, posiblemente otra familia, pero usted no puede descuidarse o planificar su vida sin contar con ese hijo que ya usted tuvo, porque es que a veces entendemos que no me da, no me alcanza, es una excusa, y esa excusa no lo exime de responsabilidad. Hay miles de excusas, cientos de excusas, pero los niños cada día consumen de todo, Ana Andrea, y el que está a cargo de la crianza no puede estar financiando eso, porque es un financiamiento que no es posible de sostener de manera unilateral. Pero te digo más, Catherine, ¿quién le dijo a ustedes que un hijo tiene precio? Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. Quien le pone precio a un hijo, yo lo felicito. Porque, por ejemplo, el mío yo nunca he podido contabilizar cuánto me ha costado en toda la vida. Entonces hay una responsabilidad parental y maternal, señores, que prácticamente nunca termina. Y la comunicación, porque hay que eficientizar ese diálogo de que usted no se puede desvincular totalmente de la vida de su hijo y solo aparecer para depositar aquello que se les reclamó en virtud de la ley, porque es ese asunto de la crianza, que te digo, esa parte, que no sea un padre ausente, porque esa ausencia duele mucho y a veces, como decía la canción, no basta solamente con proveer esa parte económica, porque así lo dice la ley. Usted debe saber en qué actividades realmente su hijo disfruta, cuáles son sus proyecciones en cuanto a la educación, involucrarse en eso, y a veces en esa comunicación resulta que se pueden lograr muchos ahorros, incluso porque a veces hay gastos que se cubren simplemente para suplir esa culpa de que yo no estoy, pero soy bueno porque proveo. Entonces, y no es lo que el niño necesita. Me refiero a que hay padres que aparecen para darte unas vacaciones de un mes en Disney, y el muchacho pasa el año entero necesitando miles de cosas. Entonces, sobre todo el afecto. Esa conciencia de usted saber efectivamente qué necesita y cómo hacer efectivo ese aporte a la crianza de sus hijos. ¿A quién le corresponde? Ya bien claro nos queda que padre y madre tienen responsabilidades iguales, dice la ley, frente a un niño, niña o adolescente. Pero ¿a quién le corresponde pagar la pensión alimentaria? Mira, el padre que no posee la guarda y custodia del niño es el padre al que se le exige el aporte. Porque se entiende, de acuerdo al espíritu de la ley, que quien tiene la guardia y custodia hace un aporte en especies de todo lo que conlleva la crianza. Y me explico, paga el agua, paga la luz, paga la renta de manera directa, va al supermercado. Entonces no se ve como un aporte directo de una cantidad de dinero. Lo que sí esa parte tiene que cumplirle el padre que no posee la guarda y custodia. Pero también, Ana Andrea, además de los padres, en caso de los abuelos, también es bueno que asuman de manera, en ausencia de los padres, pues los abuelos
pudieran integrarse en esa responsabilidad como familia. Entonces, si por ejemplo la guarda de el niño, niña o adolescente queda en manos del padre, a la madre le corresponde entonces pagar una pensión alimentaria al padre. Así es. Porque el padre es quien se ha quedado con la guarda de los niños, niñas o adolescentes que se procrearon durante el matrimonio, en caso de una separación estamos hablando. Sí. Pero también ciertamente puede darse el caso en que ni siquiera la guarda la tienen la madre o el padre, como explica Catherine, sino que esos niños se han quedado con esos abuelos. Si los niños se quedan con los abuelos, la ley obliga a que el padre y la madre tengan que pagar una pensión alimentaria a esos abuelos que quedaron con la guarda de los niños, sea la guarda dada por un tribunal o por un acuerdo familiar entre los padres. Así. Me voy para la calle, Catherine. Buenas tardes. Hola. Hello. ¿Estás en el aire? Sí. No te escuchamos. Vuélvenos a llamar, por favor. Entonces, Catherine, eso queda clarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una inquietud, no estoy bien orientada o orientado acerca de este tema aquí de la pensión alimentaria, ¿qué yo tengo que tener para interponer una pensión alimentaria si yo no he llegado a un acuerdo como padres? No hemos llegado, mejor dicho, generalizo, no hemos llegado a un acuerdo. Tratamos de hacerlo de manera amigable y no coincidimos. Entonces, de ahí pasamos a una instancia judicial a interponer la pensión alimentaria. ¿Qué documentos debo yo tener y dónde debo interponer la demanda en pensión alimentaria? Sí, mira, está el juzgado de paz del domicilio donde vive el niño, niña o adolescente. Para eso necesita llevar copia de la cédula del padre que va a interponer la demanda y el acta de nacimiento del niño o niña. Ahí es bueno aclarar que si usted tiene una sentencia de divorcio que establece el monto de la pensión alimentaria, pues tiene el mismo efecto que si tuviera una sentencia del juzgado de paz, es decir, puede ejecutarla y es válida para el cumplimiento. Entonces el conflicto viene cuando, como bien tú dices, las personas no se ponen de acuerdo y hay que acudir a una autoridad competente, en este caso el juzgado de paz, el Ministerio Público, para tratar de llegar a un acuerdo y establecer un monto que incluya no solamente una cuota fija mensual, sino que se tome en cuenta, como dijimos ahorita, todos los gastos que se involucran en la crianza de un niño o niña. Es una debilidad de nuestra ley 136-03, y digo una debilidad porque deja muy al acuerdo de las partes el monto de la pensión. Es decir, no hay tablas, no hay puntos de referencia. En Puerto Rico, por ejemplo, sí las hay. Yo investigué y en Puerto Rico hay una tabla de referencia y ni se moleste usted en depositar, que el Estado se encarga de depositarle a la persona que tiene la guarda del niño. O sea, que hay que llegar a ese punto. Ojalá. Hay que llegar a ese Pero punto. Aquí, ¿qué punto de partida se toma un juez o un ministerio público para imponer un monto X de la pensión alimentaria? El padre que reclama la pensión debe tener claro que es una pensión directamente a su hijo o hija. Va a tener que justificar cuáles son los gastos en el estilo de vida de sus hijos. Puntualmente. Si usted tiene otras personas que viven con usted en la casa o los suyos propios, no puede incluir esos gastos ahí porque sería como abultar mucho y no es una responsabilidad del otro padre contribuir a eso. Entonces hay que ser honestos en lo que tiene que ver la relación de gastos de los hijos. Se toma en cuenta mucho eso, se le da prioridad, pero también el salario que devengan ambos padres, pues
es considerado al momento de tomar una pensión. Pero como digo y aclaro, no hay una tabla, depende mucho de las circunstancias que rodeen el caso. Y de los intereses, sobre todo, de ese niño, niña o adolescente. Catherine, nos vamos a comerciales brevísimos. De inmediato regresamos. Esto es Trátame Bien y estamos en Sol. Quédese con nosotros.